Hola, soy Patricia Araya de Fundación Papudo y estamos con este nuevo podcast de comunicación y educación. En esta oportunidad nuevamente con Pilar Correa, docente de larga experiencia, pero especialista en el área de la convivencia escolar, que es un tema que nos convoca. Pilar, muy bienvenida a nuestro canal y al programa Todos Hablan. Hola Patricia. Bien, Patricia, han visto algo de las noticias, pero está como bien movido el contexto educativo. ¿Ya? ¿Qué ha Hubo pasado? cambio de ministro, ¿Algún asume Nicolás comentario? Cataldo. Sí, Nicolás Cataldo, profesor, exalumno donde yo trabajo, del Liceo Eduardo Ah, Lavarra, sí, profesor de, sí. profesor de historia de la Universidad de Valparaíso, un profesor con con un vasto trabajo y amplio trabajo en política y con muchas capacidades. Ah, qué Entonces yo bueno creo que a un grupo saberlo, de qué bueno profesores saberlo. estamos muy contentos que le haya asumido esta cartera en momentos tan críticos. No sé si tú has escuchado, pero Sí, se viene un paro, lo más probable. Existen algunas demandas nacionales históricas. Nosotros acá también hay una crisis bastante fuerte con nuestro sostenedor, que son los nuevos servicios locales. Entonces, está bien complejo el ámbito de la el educación escenario. pública. Vamos a Sí, hablar de sí, eso en otros capítulos, Pilar, ¿ah? Porque también es bueno súper. que la comunidad se entere, no solamente por las noticias, ¿no es cierto?, como desde fuera, sino que desde adentro, desde la misma Ujú, clase, de donde está el docente viviendo la situación. Eso sería muy interesante también. Bien, vamos a ir a lo que nos convoca. Hoy día súper. vamos a hablar, agradecemos también a todos los suscriptores del canal de Fundación Papudo en YouTube y les pedimos que pongan me gusta, que compartan y que es muy grato saber que nos siguen. Bien, Pilar, ¿cómo se vive o experimenta la convivencia escolar en relación con la autoestima en los colegios? Bien, bueno, en capítulos anteriores hemos conversado sobre las complejidades de la convivencia escolar después de la pandemia. La convivencia escolar hace relación con la relación entre todos los componentes o actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, la persona con sus características es muy importante. Y cuando hablamos de autoestima, hablamos de la percepción que yo tengo de mis capacidades y mi forma de relacionarme y mis percepciones también, ¿cierto? Con mi entorno. Cuando hablamos de autoestima académica, hablo de mi percepción y mi valoración respecto a los logros que yo tengo en el ámbito académico, pudiendo ser resultados en términos de calificaciones, en términos de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante la autoestima académica positiva o bien valorada de cada uno en el caso del estudiante, porque eso favorece una convivencia escolar, ¿sí? El pensar que yo puedo, que yo creo, que tengo las capacidades necesarias para poder ir avanzando en pasar de curso, en aprender más, es altamente importante. Cuando no existe esa autoestima académica, se produce mucha frustración en los estudiantes, ¿ya? Y lo que va a provocar que un estudiante con frustración, es cierto, hacia el aprendizaje, se aburra, sea irruptivo en la sala de clases o presente altas desmotivaciones. Por lo tanto, es esencial la autoestima académica. De hecho, como lo conversamos también en el capítulo anterior que hicimos, hoy en día existen los eh, otros como condicionantes de la calidad, los otros indicadores de la calidad, que mide el CIMSEN, donde está la autoestima académica, y en matemáticas sobre todo hay una muy baja valoración de las capacidades en esa asignatura. Exactamente. Y además la deserción escolar. Un estudiante, sí, un estudiante con una baja autoestima académica es un estudiante que lo más probable es que deserte del sistema. Claro, claro que sí. Y ahí Y, tenemos sí, los niños bueno, salen al mundo y salen mm, a delinquir y no tienen tampoco una contención en el hogar. Entonces, es, es muy importante el trabajo, no solamente de aprendizajes duros, sino que también estas habilidades blandas, esta capacidad de conectarse y de ser persona, y, ¿no es cierto?, íntegra dentro de un ujú, entorno del colegio. Ahí se aprende eso. Pilar, tú eres profesora de historia y geografía. ¿Cómo sí, sí, se sí, sí. hace, se aplica esto de la autoestima académica en el aula? O,
con esta asignatura, que a veces es latera para los chiquillos. Sí, sí. Mira, yo siempre, bueno, yo soy profesora de media, ya yo he hecho clases de séptimo a cuarto medio, y en general la historia da una tremenda oportunidad de hacer la reflexión como con la vida cotidiana y con la historia de vida. La historia nosotros sabemos que tiene que ver con los procesos, ciertos nacionales, internacionales, pero cuando se hace una conexión de lo que yo soy, de lo que de mi familia, de mi entorno, pareciera ser que la asignatura como que presta mayores aprendizajes. Hay un ejercicio que se hace muchas veces que es hacer la historia de vida de cada uno de los estudiantes y de las estudiantes, y eso también te lo puedes relacionar con el contexto nacional y con el contexto internacional. Por lo tanto, Perfecto. ahí tú un poco valoras y te puede ir motivando, por ejemplo, que la historia de vida tú coloques los logros que has tenido, que los logros que han tenido tu familia siempre en positivo. Y eso lo que hace es que, ¿cierto?, tú vayas en el fondo apreciando y apropiando el contenido a partir de tu historia de vida. Pero además de eso, quería contar que existe, a mí también me tocó trabajar en educación no formal y en básica, no, más bien viendo talleres, donde hacíamos los talleres de historia local o de la recuperación de la memoria colectiva de los barrios, Ya, ¿ya? Y eso también empodera mucho a las comunidades y a los chicos. Me tocó una experiencia en que los niños y niñas lo que hacían era recorrer el espacio, ¿cierto? Eh, Principalmente lo que veíamos era asentamiento, pero además ellos entrevistaban a sus abuelos, a la gente mayor de la comunidad, y ellos se sentían muy orgullosos de los logros. Por lo tanto, había un acercamiento con la asignatura bastante relevante. Entonces yo claro. creo que el acercar tu historia de vida con los procesos y también sentir que tú eres un actor de la historia, porque es como muy amplio cuando aprendemos todo lo que tiene que ver con procesos históricos que parecieran ser muy grandes, muy gloriosos. Sin embargo, ahí la valoración tiene que ver con lo que cada uno aportó, Exactamente, ¿cierto? claro, claro, el Sí, mismo ejemplo de lo que tú me acabas de decir, que el nuevo ministro de Educación estudió en este liceo, Eduardo ujú, Navarra. Es sí, sí, historia, sí, eso ya es claro, historia. Ahora sí, hizo una carrera, se aplicó, llegó a ser ministro. O sea, claro, ahí tenemos una historia, ¿verdad? Y eso es la sí, sí, historia, o sí, sea, entender así la historia es maravilloso y si eso le da sentido a a la vida de los estudiantes, magnífico, porque ahí el contenido va a quedar súper afiatado, ¿no es cierto? No solo a fechas por supuesto, sí, ¿no es sí, cierto? Interesante, muy sí, interesante. sí, sí. ¿Qué aspectos de otra pregunta, ¿qué aspectos de la convivencia escolar y de la autoestima podrían los profesores y los papás en su casa desarrollar para mejorar siempre, siempre para enriquecer la autoestima de los chicos? Sí, en el caso de los profesores, yo creo que tiene que ver con la valoración de los logros, no solo en términos de calificaciones, sino que también en procesos, en ir estableciendo metas que sean posibles de lograr y que los estudiantes logren, o sea, con tareas también desafiantes, ¿ya? Claro, Y en la familia es súper relevante, la familia aporta el 60% de los aprendizajes, o sea, la familia es el capital cultural que tienen hoy los estudiantes. Por lo tanto, la familia, independiente de que tenga o no educación superior, de que sean analfabetos o no, el poder, ¿cierto? Valorar cada logro de los chicos y las chicas desde los primeros años de vida, ¿cierto? Lo que va haciendo es que tú vayas un poco visualizando y también valorando el avance que tú tienes. Como siempre, poner en positivo y siempre altas expectativas, lo que también tiene que se promueve harto en educación con los y las docentes. O sea, cuando yo tengo mayores expectativas, creo en el otro, creo que tiene capacidades, ¿cierto? Y eso va a lograr o lleva como consecuencia que se mejoren los aprendizajes. Y por lo tanto, si yo mejoro mi aprendizaje y tengo pequeños logros, perdón, yo valoro lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y aumenta mi percepción y mi valoración de mis aprendizajes. Entonces, valorar los pequeños logros, aunque sean muy pequeños. No sé, si te costó mucho poder aprender a sumar, pero ya lo hiciste, aunque te demores más que el resto, eso en el fondo, valorarlo, premiarlo, hacer algún tipo de, como
de manifestación. Hay Manifestar el escuelas, logro, claro, manifestar el logro. Hay claro. escuelas, hoy en ¿Mm? día, muchas escuelas, que hacen una premiación o hacen una ceremonia cuando los chicos y las chicas aprenden a leer. Y eso lo Sí, encuentro súper bonito, sí, sí, ¿cierto? yo Y le recuerdo entregan un eso diploma, a sí, los y chiquititos, eso es, sí, 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 y eso es sí, súper valorable, po, claro que súper sí. valorable. Entonces, estas pequeñas cosas que parecieran ser, a lo mejor no son significativas, sí son significativas en los chicos y en las chicas. Ah, Entonces yo creo que a partir como del conocimiento del curso, del grupo con el que yo trabajo, puedo ir estableciendo pequeños logros y valorando esos logros, celebrando los logros. y qué pasa cuando, bueno, la convivencia escolar es todo un gran tema, pero a veces está el niño tímido, el Sí, niño amenazador, el niño del bullying, la niña distraída o introvertida, todo eso, porque cada niño es un mundo, ¿no es cierto? Cada estudiante es una persona única. Y ahí están los desafíos de cada uno de los profesores. ¿Cómo se trabaja eso ujú, en la sala de clase? es bastante complejo. Mm, Bueno, yo creo harto en el trabajo interdisciplinario, en ya, que el profesor o la profesora pueda tener, hoy en día en los colegios existen los equipos psicosociales, donde hay profesionales como trabajadores sociales, como psicólogos y psicólogas, ¿cierto? Que pueden ayudar a que los estudiantes a identificar cuáles son las carencias. Ya también están los educadores diferenciales que hoy en día están. Ya. Esencial es el trabajo interdisciplinario, ujú, ¿sí? Los docentes debemos aprender a trabajar con otros y sobre todo si son de otras disciplinas que pueden aportar a nuestros aprendizajes. Y es así, por ejemplo, todos los programas de integración o las educadoras diferenciales que existen en la escuela y liceo ayudan a identificar cuáles son las problemáticas que están sufriendo los chicos, porque puede haber una chica muy tímida y que a lo mejor tenga déficit atencional. claro. Entonces, cómo poder abordar la problemática con esa chica va a ser diferente a cómo la abordas con el resto. Ahora, esto es una tarea que requiere de mucha concentración, ¿cierto? De estar como muy atento, y a veces el sistema es un poco complejo porque a lo mejor el profesor va a tener 10 cursos que atender y cuesta un poco identificar qué puede estar pasando. Sin Claro. embargo, el trabajar con otros e intentar establecer equipos de trabajo, yo creo que nos puede ayudar a mejorar estrategias para poder fomentar lo que tiene que ver con convivencia escolar y con autoestima académica. Esa es una excelente estrategia, trabajar en equipo, porque Mm, cada profesor va a ver a ese niño o a esa niña desde la perspectiva y va a poder tener una observación y un seguimiento constante, porque si es uno solo, se pierde en el tiempo, se pierde mucho tiempo en el Y lo seguimiento de otro los que hay chicos. escuelas, Pati, hay ¿Mm? escuelas y liceos que tienen, sí, que rescatan las buenas prácticas, que tienen, porque ahora mucho se está trabajando lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, Exacto, ya los espacios sí, de reflexión docente, ¿ya? exacto, Entonces sí. en estos espacios colaborativos de reflexión docente se pueden rescatar las buenas prácticas que tienen algunos colegas de otros, y lo más probable es que se puedan replicar. Exactamente, eso es lo que también queremos insertar en estas podcasts de educación. Pilar, para que dejemos tema para Sí. las próximas sesiones, quedemos hasta aquí con este tema, pero tú tienes un consejo, algo que nos vas a aconsejar, un libro. Sí, em, hoy en día, como después, y sobre todo después de la pandemia, ¿cierto? Vemos que muchas veces los liceos y las escuelas no son el soporte para los y las estudiantes. Y como docentes, ¿cierto? Nosotros tenemos em, que implementar estrategias, ¿ya? Y hay un elemento clave cuando los y las estudiantes no tienen a sus padres, a sus madres o a una familia por detrás, es básico que un adulto pueda, pueda hacer puede hacer la contención, ¿ya? Y puede ayudar a lo que nosotros llamamos la resiliencia, que es esta capacidad, ¿cierto?, de poder como reconstruirse y poder enfrentar todas las problemáticas que hoy en día aumentan, bueno, por todo el contexto nacional e Claro, internacional que nos aqueja, la ¿no? Entonces complejidad. hay un libro, sí, hay un libro muy bueno que es de un psiquiatra que se llama Boris Cyrulnik, que se llama Los patitos feos, habla de la resiliencia. Que en el libro son varias historias, bueno, está la historia de él también, él pasó por los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?
quedó solo, pero él es un psiquiatra y tiene otros títulos como bastante reconocidos a nivel mundial. Entonces, él un poco la reflexión que hace es que los primeros años, todos los chicos tienen, y los primeros 2 o 4 años necesitamos de alguien que esté al lado nuestro, ¿cierto? Lo que se llama el apego, ¿sí? Cuando no hay apego, cuando no hay alguien que pueda o que pueda ejercer esa función, ¿cierto? Hay cualquier adulto que lo pueda hacer podría en el fondo remendar esa carencia. Y ahí surge la importancia de la escuela, ¿ya? Donde hay un adulto que permite guiar los procesos. De hecho, Cyrulnik habla de un chico, ¿cierto? Que es un chico, seguramente era un estudiante de secundaria, que el único nexo que tiene con la literatura es porque va con un adulto a tomar café y hablar de libros, ¿ya? Y a partir de esto, él logra, ¿cierto?, soslayar ciertos elementos negativos en su vida y se convierte en un escritor, en un profesor de literatura. Estoy dando un ejemplo, no recuerdo bien la Sí, sí, historia, sí, sí. pero en el fondo si nosotros pudiésemos eh, valorar la relevancia que tenemos los y Cada las uno docentes, y cada ¿cierto? persona, Con los chicos y con las chicas, claro, ¿cierto? En lo que decimos, en el ánimo que le damos, en la palabra positiva que es día a día, eh, si asumiéramos lo relevante que es, yo creo que a lo mejor también podríamos, ¿cierto? Repetir esas buenas prácticas, porque yo creo que todos los profes y las profes tienen buenas prácticas que a veces no las reconocen. Y el buen trato ahí es básico. Y la exacto. capacidad de decir, tú puedes, ¿cierto? Tú tienes esa capacidad. Y por eso ahí, bueno, ahí aparece un Ahí poco al está el revés, pero libro, ahí está. sí, No, sí está bien, los acá patitos parece feos correcto. de... Sí, Los parece patitos bien. feos, Sí, 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 sí. sí. Muy bien, lo vamos a recomendar Y entonces, se Los llama patitos Los feos. patitos feos, la resiliencia. Sí, sí, una infancia infeliz no determina la vida. No, mira, fantástico. Terminemos con esa frase. Súper. Terminemos con esa frase. ¿Mm? Un millón de gracias, Pilar. Y quería agregar algo a lo que tú dijiste, pero para no alargarnos mucho. Un mentor. Siempre es importante un mentor, ¿ya? Alguien que está al Sí, lado de la persona. sí, Sí, sí. estudiar con mentoría. Pero todos los adultos que nos interesa la educación, los papás, las mamás, los tíos, toda la gente que realmente quiere que este país cambie a través de la educación, todos estamos educando siempre. Todos. Entonces, comunicando y educando, Sí, Fundación así es. Papudo Así es. Sí, termina este podcast con Pilar Correa. Bien, hasta el próximo, Pilar. listo. ¿Ya? Sí, muchas Estén, gracias, que esté muy bien. gracias a los seguidores y dennos el me gusta y seguimos en contacto.